Prepárense para escuchar una historia que desafía la comprensión, un relato que ha conmovido a millones y cuyo protagonista, un adolescente aparentemente normal, dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo conocieron. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una conversación íntima que tuvo lugar entre un joven y su profesor de religión, palabras que pronunciadas en el umbral de la vida resultaron ser asombrosamente proféticas. El titular es impactante y resuena con la promesa de algo extraordinario. El profesor de religión de Carlo Acutis contó lo que él le dijo antes de morir y fue profético. ¿Puede un muchacho vislumbrar su propio destino? ¿Podrían sus últimas palabras revelarnos una verdad más profunda sobre la existencia? Sigan con nosotros porque la historia de Carlo Acutis es mucho más que una anécdota. Es un faro de fe y una ventana a lo inefable. Conozcan a Carlo Acutis, un nombre que quizás ya les sea familiar, o tal vez lo escuchen por primera vez. Nació en Londres, pero su corazón italiano latía con una devoción profunda que lo anclaba a la Eucaristía y la Virgen María desde sus primeros años. Carlo no era un niño prodigio en el sentido tradicional, no sobresalía por hazañas atléticas espectaculares ni por un intelecto deslumbrante en todas las materias escolares. Su genialidad residía en otro ámbito, en una fe que parecía trascender su tierna edad, una conexión con lo divino que lo hacía brillar de una manera particular. Desde muy pequeño mostró una curiosidad inmensa por la religión y una pureza de espíritu que asombraba a sus padres. No se conformaba con la catequesis dominical, quería entender, quería vivir su fe con una intensidad que a menudo sorprendía a los adultos a su alrededor. Su vida se desarrolló en Italia, en un entorno familiar que, aunque no era excesivamente religioso al principio, pronto se vio transformado por la profunda espiritualidad de su hijo. Carlo creció como cualquier adolescente moderno, con intereses comunes a su generación. Sin embargo, su verdadera pasión era la tecnología, pero para él, la tecnología no era solo un pasatiempo, era una herramienta, un medio para un fin mucho más elevado. Con una habilidad innata para la programación y el diseño web, Carlo se propuso una misión ambiciosa: evangelizar a través de Internet. Se dedicó a crear catálogos detallados de milagros eucarísticos y apariciones marianas reconocidas por la Iglesia, utilizando su computadora como si fuera un púlpito digital. Quería que todos conocieran la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que comprendieran la magnitud de esos eventos que muchas veces pasaban desapercibidos incluso para los católicos. Pasaba horas investigando, organizando información, diseñando páginas web con una dedicación que pocos adolescentes hubieran mostrado. Para él, Internet era la autopista al cielo. En este camino de fe y evangelización, un personaje crucial apareció en la vida de Carlo, su profesor de religión. Este hombre, cuyo nombre mantendremos en la intimidad por respeto a su privacidad, se convirtió en un testigo privilegiado de la excepcionalidad de Carlo. Fue más que un simple instructor, fue un confidente, un observador cercano de esa espiritualidad desbordante que emanaba del muchacho. Lo vio crecer, lo escuchó reflexionar y sin saberlo entonces, sería depositario de algunas de las palabras más conmovedoras y premonitorias que Carlo pronunciaría. Su relación trascendía las aulas, forjando un vínculo de respeto y asombro por parte del maestro, quien poco a poco comenzó a comprender que Carlo no era un estudiante común, sino alguien tocado por una gracia especial. Si encuentran esta historia tan fascinante y conmovedora como nosotros, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de las próximas partes de este relato inspirador y podrán seguir descubriendo el legado de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía. Continuaremos desentrañando cómo este joven, en su corta vida, dejó una marca eterna y cómo sus palabras finales resonaron con una verdad que solo el tiempo revelaría. Carlo vivía una fe radicalmente distinta, una espiritualidad que lo diferenciaba notablemente de sus compañeros de colegio. Mientras otros adolescentes de su edad se enfocaban en videojuegos, redes sociales o los intereses propios de la juventud, Carlo dedicaba una parte considerable de su tiempo a la oración. Su asistencia diaria a misa no era una obligación, sino una necesidad profunda, un encuentro vital con lo que él consideraba el centro de su existencia. No era raro verlo, después de la comunión, permanecer largo rato, absorto, frente al Santísimo Sacramento, sumergido en una conversación íntima que pocos podían comprender plenamente. Su rostro, en esos momentos, irradiaba una paz y una concentración inusuales para un chico tan joven. Para él, la Eucaristía no era solo un rito, era la presencia real de Jesús,
Un amigo cercano, un refugio constante. Esta devoción tan intensa, tan personal, no pasaba desapercibida para su profesor de religión. La relación entre Carlo y su maestro era de profunda confianza, una conexión que trascendía las paredes del aula y las lecciones del currículo. No era solo un alumno que escuchaba, era un interlocutor, un alma inquieta que buscaba respuestas y compartía sus propias comprensiones espirituales con una madurez sorprendente. El profesor notaba en Carlo una curiosidad insaciable por los misterios de la fe, una capacidad para formular preguntas que desafiaban las explicaciones superficiales y una sabiduría innata que parecía ir más allá de sus años. Con el tiempo, el asombro del profesor fue creciendo. Carlo no era un estudiante cualquiera, era un faro, un alma vieja en un cuerpo joven. Recordaba vívidamente conversaciones en las que Carlo, con una calma inesperada y una lógica aplastante, desgranaba verdades teológicas complejas, o explicaba la importancia de la caridad y el servicio a los demás con una autoridad moral que solo se espera de santos o sabios. Hablaba de la vida después de la muerte, de la eternidad, del propósito de la existencia humana, del sufrimiento redentor, temas que rara vez los adolescentes abordaban con tal seriedad y convicción. Para el profesor, era como si Carlo tuviera acceso a un conocimiento superior, a una fuente de verdad oculta para la mayoría. Estas conversaciones trascendentales eran cada vez más frecuentes, marcando un patrón que el profesor empezó a distinguir. Carlo hablaba de la muerte no con miedo, sino con una serena aceptación, casi como si fuera una transición natural, un paso inevitable hacia algo mejor. Le explicaba a su profesor que la vida terrenal era un simple pasaje, una preparación para la verdadera vida, que lo importante era acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Reflexiones así, viniendo de un adolescente, eran desconcertantes y a la vez profundamente inspiradoras. El profesor, un hombre de fe, encontraba en el joven alumno una confirmación constante de sus propias creencias, pero también una especie de desafío a vivirlas con mayor autenticidad. Sin embargo, en medio de esa admiración y respeto, una preocupación sutil comenzó a gestarse en el corazón del profesor. No era una preocupación de miedo, sino más bien de inquietud ante la intensidad de las reflexiones de Carlos sobre la finitud de la vida y la brevedad del tiempo. Era como si el joven estuviera preparándose para algo, cerrando ciclos, dejando todo en orden. El profesor, en su sabiduría y experiencia, percibía una premonición tácita en las palabras de Carlo, una urgencia en su espiritualidad que iba más allá de la devoción común, sin sospechar aún la inminencia de los acontecimientos que se avecinaban, sintió una punzada de ansiedad, una sombra fugaz en el brillante espíritu del joven. Era una sensación indescriptible, la vaga intuición de que algo importante estaba por suceder, quizás algo que cambiaría sus vidas para siempre. El profesor ignoraba por completo que estas conversaciones no eran meramente filosóficas, sino el preludio de una despedida, la preparación para una partida inminente que dejaría un legado eterno. Aquel día comenzó como cualquier otro, o al menos eso pensó la familia Cutis. Carlo, siempre tan vivaz y enérgico, se quejó de una gripe. Inicialmente, nadie le dio mayor importancia. Era común que los niños y adolescentes contrajeran virus estacionales. Sin embargo, su estado de salud no mejoró. De hecho, empeoró con una rapidez alarmante. La fiebre no cedía y un cansancio inusual se apoderó de su joven cuerpo. Los padres, preocupados, decidieron llevarlo al médico, esperando un diagnóstico rutinario y una receta para algún antibiótico. Pero lo que encontraron fue mucho más grave. Un golpe devastador que cambiaría sus vidas para siempre. Una noticia que el profesor de religión, aún ajeno a la situación, presentiría de alguna manera, aunque sin poder descifrar la magnitud de la tragedia. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, análisis de sangre y pruebas exhaustivas. La preocupación en el hogar de los Acutis se intensificaba con cada mirada grave de los doctores. Los síntomas de Carlo se volvieron más evidentes. Palidez extrema, hematomas inexplicables y una debilidad que le impedía incluso levantarse de la cama. El rostro del joven, antes rebosante de vida, se fue tornando frágil. La sonrisa habitual de Carlo, su risa contagiosa, se apagaron, sustituidas por un halo de dolor y una quietud inusual que helaba el corazón de su madre, Antonia. Finalmente, el diagnóstico llegó, un eco frío y brutal que resonó en el silencio de la sala de espera: leucemia mieloide crónica en su forma más agresiva y fulminante.
La palabra fulminante se clavó como una estaca en el pecho de sus padres, augurando un pronóstico sombrío y un desenlace rápido e ineludible. La noticia devastadora golpeó a la familia con la fuerza de un rayo, desintegrando cualquier vestigio de normalidad. El mundo de Antonia y Andrea se desmoronó en un instante. Las lágrimas fluyeron, un llanto mudo de desesperación que intentaban ocultar de Carlo para no alarmarlo. La noticia se extendió rápidamente entre sus seres queridos y amigos, llegando también al profesor de religión, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las conversaciones previas con Carlo, sus profundas reflexiones sobre la muerte y la eternidad, adquirieron de pronto un significado aterradoramente premonitorio. El profesor recordó la intensidad en los ojos de Carlo al hablar de Dios, de la vida más allá. No podía creer que la vida de un adolescente tan piadoso, tan lleno de luz, estuviera siendo cegada de manera tan cruel y repentina. Lo más asombroso, sin embargo, fue la actitud de Carlo. Ante la enfermedad terminal, no hubo quejas, no hubo rabia, ni una pizca de miedo aparente. En lugar de eso, una serenidad casi sobrenatural envolvía al joven. En un acto de amor incondicional y fe inquebrantable, Carlo Acutis ofreció su sufrimiento, su dolor inimaginable, por la Iglesia y por el Papa Benedicto XVI. Con una madurez pasmosa para sus 15 años, declaró que su dolor era una gracia, un medio para acercarse a Dios y contribuir a la salvación de las almas. Su corazón estaba lleno de una paz que trascendía toda comprensión humana, una paz que solo puede provenir de una conexión profunda con lo divino. Sus padres, a pesar del inmenso dolor, no podían sino admirar la fortaleza espiritual de su hijo. El profesor, profundamente perturbado por las noticias, sintió la imperiosa necesidad de visitar a Carlo. El hospital, un lugar de dolor y esperanza tenue, se convirtió en el escenario de encuentros que grabaría para siempre en su memoria. La primera visita fue abrumadora. Al ver a Carlo, pálido y debilitado, el corazón del profesor se encogió. Sin embargo, los ojos de Carlo seguían brillando con la misma luz de fe inquebrantable que siempre lo había caracterizado. No era la mirada de un joven moribundo, sino la de alguien que había encontrado la paz en medio de la tormenta. Alguien que ya vivía, en cierto modo, en una dimensión diferente. La habitación, llena de la pesadez de la enfermedad, se iluminó con la presencia serena de un muchacho que, a pesar de su dolor físico, irradiaba una fortaleza espiritual que dejaba sin aliento a cualquiera que lo visitara. Las palabras que compartieron en esa primera conversación abrirían el camino a diálogos aún más profundos, forjando un lazo espiritual que ni la muerte podría romper. Las últimas conversaciones entre Carlo y su profesor durante los días de su enfermedad en el hospital se convirtieron en un santuario de sabiduría y consuelo, un espacio donde el tiempo parecía estirarse y contraerse al capricho de la luz que se aferraba a la ventana de la habitación. Día tras día, el profesor visitaba a Carlo, no solo como su antiguo maestro de religión, sino como un amigo aturdido por la inminente pérdida de un alma tan luminosa. Carlo, a pesar del dolor intermitente que recorría su joven cuerpo y la debilidad palpable que lo confinaba al lecho, mantenía una lucidez mental y espiritual asombrosa. Era como si la enfermedad, en lugar de nublar su mente, la hubiera clarificado, despojándola de cualquier trivialidad y dejando al descubierto la esencia de su ser. Sus ojos, aunque a veces velados por el cansancio, irradiaban una profundidad que desmentía su edad, una comprensión de la vida y la muerte que era extraordinariamente madura. El profesor, con el corazón encogido por la angustia y la impotencia, encontró el valor para formular la pregunta que lo carcomía desde el día del diagnóstico. Un nudo en la garganta le impedía hablar con fluidez, pero la necesidad de entender, de escuchar directamente de Carlo lo que sentía, era más fuerte que su propio miedo. Se inclinó un poco, acercando su rostro al de Carlo, y con una voz apenas audible que intentaba ocultar la desesperación, le preguntó sobre su estado y sus sentimientos. ¿Cómo te sientes, Carlo? ¿Tienes miedo?, susurró el profesor, sintiendo un escalofrío al pronunciar aquellas palabras, temiendo la respuesta, pero anhelando la verdad. La habitación se llenó de un silencio denso, solo interrumpido por el leve pitido de las máquinas que monitoreaban los latidos del corazón de Carlo, un ritmo que parecía cada vez más frágil.
Carlo, con una serenidad que dejó al profesor completamente sobrecogido, tomó un momento para responder. Su mirada se perdió en algún punto del techo, como si estuviera contemplando un horizonte invisible para los demás. Luego, sus ojos se posaron de nuevo en el rostro angustiado de su profesor, y una leve sonrisa, cargada de una paz incomprensible, apareció en sus labios. Con una voz suave, pero firme y llena de convicción, Carlo le confesó a su profesor lo que ya parecía saber en lo más profundo de su ser. Profesor, dijo Carlo, sus palabras resonando con una autoridad que el profesor nunca antes había escuchado en un adolescente. Moriré pronto. Un escalofrío recorrió la espalda del profesor. Aquella certeza, pronunciada con tanta calma, era demoledora. Pero Carlo no se detuvo ahí. Continuó, ofreciendo una visión que trascendía la tristeza y el miedo. Pero no hay nada que temer, añadió, con esa misma sonrisa etérea, porque mi alma será acogida por Dios. Él me espera. Aquella fue la primera manifestación explícita de sus palabras proféticas, una declaración que no nacía de la desesperación o la ilusión, sino de una fe absoluta e inquebrantable. No era el lamento de un joven que se aferraba a la vida, ni la negación de su destino. Era una aceptación gozosa, una anticipación de un encuentro anhelado. Para el profesor, estas palabras fueron un golpe y una revelación al mismo tiempo. El impacto en él fue profundo y transformador. Se sintió como si una fuerza inmaterial lo hubiera empujado, sacudiendo sus cimientos. La conmoción del profesor al escuchar estas palabras de un joven a las puertas de la muerte era indescriptible. Era la voz de un santo en ciernes, un eco de la eternidad que hablaba a través de un cuerpo mortal y frágil. De repente, las reflexiones previas de Carlos sobre la vida después de la muerte, sobre su constante preparación para la santidad, no eran meras divagaciones de un adolescente piadoso, eran premoniciones, advertencias veladas de un destino que él había asumido con una madurez espiritual que avergonzaría a muchos adultos. El profesor se dio cuenta de que no estaba ante un estudiante enfermo, sino ante un alma elegida, un mensajero que ya vislumbraba los umbrales del cielo. Las palabras de Carlo quedaron grabadas a fuego en el corazón del profesor. Los días siguientes en el hospital fueron un lento y doloroso declive para Carlo. Cada amanecer traía consigo una nueva evidencia de la progresión implacable de la enfermedad. Su cuerpo, antes vibrante y lleno de energía, se consumía rápidamente. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos monótonos, recordatorios constantes de la frágil línea entre la vida y la muerte. A pesar del dolor físico y la debilidad creciente, Carlo mantenía una lucidez asombrosa en sus ojos, una chispa que desafiaba su condición. Su espíritu permanecía inquebrantable, una torre de fortaleza en medio de la adversidad. No había un solo momento en que se le escuchara lamentarse o expresar miedo. Su rostro, aunque pálido y demacrado, irradiaba una paz profunda, un reflejo de su convicción de que todo estaba en manos de Dios. El profesor se convirtió en una presencia constante en la habitación de Carlo. Sentado a su lado, observaba con admiración y una tristeza inconmensurable cómo el joven se aferraba a su fe hasta el último aliento. Era testigo de una entrega total, de un acto de amor puro y desinteresado. En esas horas finales, las palabras eran pocas, pero cada silencio, cada mirada, estaba cargada de un significado trascendental. Carlo, con su debilidad creciente, aún encontraba fuerzas para sonreír, para ofrecer una palabra de consuelo a quienes lo rodeaban, incluso a sus propios padres, que luchaban por contener su dolor. El profesor, a pesar de su propio sufrimiento, sentía un privilegio inmerecido por poder acompañar a Carlo en este viaje final. Comprendía que no estaba asistiendo a una muerte cualquiera, sino al tránsito de un alma excepcional hacia la eternidad. Fue en uno de esos momentos íntimos, cuando el ambiente estaba cargado de una solemnidad casi palpable, que Carlo, con una voz apenas audible pero firme, le susurró al profesor unas palabras que se grabarían para siempre en su memoria y se convertirían en el núcleo de la profecía. Con la mirada fija en el cielo, como si ya vislumbrara el más allá, Carlo le dijo: «Cuando llegue a pesar 50 kilos, moriré». Estas palabras, pronunciadas con una certeza escalofriante por un adolescente de apenas 15 años, fueron un golpe directo al corazón del profesor. No había duda en su voz, ninguna vacilación. Era una declaración de un hecho inminente, no una especulación. El profesor, con un nudo en la garganta, apenas pudo articular respuesta.
La premonición de Carlo era tan específica, tan extraña, que el profesor sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era el testimonio final de una conexión que iba más allá de lo terrenal, una revelación que solo un alma purificada podía percibir. La salud de Carlos siguió un declive precipitado. Cada día que pasaba, su pequeño cuerpo se hacía más frágil, más etéreo. La cifra de 50 kilos, tan casualmente mencionada días antes, se convirtió en una medida ominosa, un hito que todos temían pero que Carlo parecía aceptar con una serenidad pasmosa. Finalmente, el 12 de octubre de 2006, la profecía de Carlo se cumplió con una exactitud aterradora. En la misma madrugada de ese día, su peso corporal alcanzó los 50 kilos. Poco después, a las 6:45 de la mañana, Carlo Acutis exhaló su último aliento. Su breve pero impactante vida terrenal llegaba a su fin en un hospital de Monza, Italia. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por los sollozos de su madre y la profunda tristeza de su padre. El profesor, presente en ese momento sagrado, fue testigo de la partida de un alma que había iluminado tantas vidas en tan poco tiempo. La muerte de Carlo dejó un vacío inmenso. Sus padres, su familia, sus amigos y especialmente su profesor quedaron sumidos en un dolor profundo e incomprensible. El mundo había perdido a un joven extraordinario, un faro de fe y esperanza. Las palabras de Carlo, especialmente esa última profecía sobre su peso, retumbaban en la mente del profesor. No era la pérdida de un estudiante, sino la despedida de un maestro espiritual, cuya sabiduría había superado con creces su edad. El impacto de su partida fue desgarrador, pero la paz que Carlo había irradiado hasta el final dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo conocieron, una profunda certeza de que su misión en la tierra había sido cumplida con un propósito divino. Tras el fallecimiento de Carlo el 12 de octubre de 2006, la tristeza inicial que envolvió a su familia y amigos pronto comenzó a transformarse, abriendo paso a una devoción creciente que trascendería las fronteras de su pequeño círculo. Su vida, aunque breve, había sido un testimonio tan potente de fe y amor que resultaba imposible ignorar. No se trataba solo de la pena por la pérdida de un joven prometedor, sino del asombro ante la santidad de una existencia vivida con una intensidad espiritual inusual. La paz y la serenidad con las que Carlo había enfrentado la muerte, ofreciendo su sufrimiento por la Iglesia, dejaron una marca indeleble en todos los que le conocieron. Lo que se había sembrado en la vida germinó con fuerza tras su partida. La historia de Carlo no tardó en difundirse. Sus padres, Antonia y Andrea, impulsaron el legado de su hijo, compartiendo sus cuadernos, sus reflexiones y, sobre todo, el vasto trabajo digital que había dejado. Carlo había sido un pionero, utilizando la tecnología, su gran pasión, no para el entretenimiento banal, sino como una herramienta poderosa para la evangelización. Sus catálogos, en línea de milagros eucarísticos y apariciones marianas, meticulosamente documentados, se convirtieron en un recurso invaluable para catequistas y fieles de todo el mundo. A través de Internet, el mensaje de Carlos sobre la Eucaristía como su autopista al cielo y su profunda devoción a la Virgen María comenzó a resonar en millones de corazones. Su vida se convirtió en un faro para aquellos que buscaban un sentido más profundo en un mundo cada vez más secularizado. Se hablaba de él como el ciberapóstol de la Eucaristía, una etiqueta que capturaba a la perfección su espíritu innovador y su fervor religioso. La Iglesia Católica, atenta a estos signos de santidad popular, no tardó en iniciar el proceso para reconocer oficialmente las virtudes heroicas de Carlo. El camino hacia la beatificación es largo y riguroso, pero en el caso de Carlo, el testimonio de miles de personas y la evidencia de su impacto espiritual eran innegables. Poco a poco, los pasos se fueron dando. La declaración de siervo de Dios, luego la venerabilidad y finalmente el proceso que culminaría en su beatificación el 10 de octubre de 2020 en Asís, la misma tierra de San Francisco, otro gran ejemplo de santidad juvenil. El mundo entero miró a este joven que, en solo 15 años, había logrado lo que muchos no consiguen en toda una vida. Años después de la muerte de Carlo, las palabras que le había confiado a su profesor de religión adquirieron un nuevo y profundo significado. Aquellas frases expresadas con una lucidez asombrosa en medio de su enfermedad terminal no eran el desvarío de un joven sufriente, sino una verdadera premonición, la confesión de que moriría pronto, pero que no había nada que temer porque su alma sería acogida por Dios, se confirmó de manera palpable con su fallecimiento y más aún con el reconocimiento eclesial de su santidad. El profesor, al reflexionar sobre esos diálogos íntimos, se sintió abrumado por
por la verdad y la inspiración divina que había guiado las últimas palabras de su alumno. No solo había sido testigo de la muerte de un joven, sino de la partida de un santo, de un alma consciente de su destino eterno. Esas palabras se convirtieron en el ancla que sostenía su propia fe y en el testimonio más poderoso de la misión de Carlo. El legado de Carlo Acutis, el influencer de Dios, sigue siendo hoy un faro de esperanza y fe para la juventud actual y para creyentes de todas las edades. Su vida demuestra que la santidad no es algo reservado para ermitaños o figuras de tiempos pasados, sino que es accesible en el mundo moderno, incluso con la tecnología como aliada. Carlos nos enseñó que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y que la alegría de la fe puede transformar incluso la enfermedad y la muerte en un acto de amor supremo. Su corta existencia fue un sermón viviente, una demostración de que se puede ser un adolescente normal, apasionado por las consolas de videojuegos y la programación, y al mismo tiempo un fervoroso buscador de Dios. Su influencia perdura, inspirando a incontables jóvenes a vivir su fe con autenticidad y valentía, a usar las herramientas del presente para difundir un mensaje atemporal. El profesor de religión, al compartir abiertamente la conmovedora historia de Carlo, no solo encontró una profunda paz personal, sino también una inquebrantable confirmación de la fe que su joven alumno le había inspirado. Su testimonio, contado con una mezcla de melancolía y admiración, se convirtió en un medio vital para mantener viva la memoria y el mensaje trascendente de Carlo. Cada vez que relataba los últimos días, las palabras de Carlo resonaban con más fuerza en su propio espíritu, afianzando la convicción de que había sido testigo de algo verdaderamente extraordinario, casi milagroso en su esencia. Era como si, al hablar de Carlo, el joven santo volviera a caminar entre ellos, iluminando el camino con su ejemplo. Las palabras de Carlo sobre su pronta partida y su encuentro predestinado con Dios, pronunciadas con una serenidad asombrosa, en su lecho de enfermo, se confirmaron plenamente con los eventos subsiguientes a su fallecimiento. Su prematura muerte, lejos de ser un final, marcó el inicio de un proceso de reconocimiento y veneración que culminó en su beatificación. Este hecho, validado por la máxima autoridad de la Iglesia Católica, no solo honró su vida, sino que también atestiguó la veracidad de su conexión con lo divino. Las profecías del joven se cumplieron de una manera tan clara y contundente que nadie pudo dudar de la inspiración celestial que las había guiado. Carlo no solo predijo su destino, sino que lo abrazó con una fe inquebrantable, transformando el dolor y la enfermedad en un camino hacia la santidad. Así concluye la asombrosa historia de Carlo Acutis, un joven que, a través de su fe inquebrantable y sus palabras proféticas, dejó un legado que trasciende las barreras del tiempo y la muerte. Su vida, aunque dolorosamente breve, fue un testimonio viviente de cómo la santidad es alcanzable en la era moderna, incluso para un adolescente apasionado por la tecnología. Carlo nos enseñó que la Eucaristía es el verdadero centro de la vida, el ancla espiritual que nos conecta con lo divino y que el amor a Dios y al prójimo puede transformar por completo nuestra existencia, dándole un propósito eterno. Su ejemplo perdurará como un faro de esperanza, particularmente para las nuevas generaciones que buscan un sentido auténtico en un mundo lleno de distracciones y superficialidad. La vida de Carlo Acutis nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia de la fe, la esperanza inquebrantable y el amor puro. Él nos mostró que, incluso en la enfermedad y la adversidad más extremas, se puede encontrar una paz profunda y un propósito más elevado al ofrecer nuestros sufrimientos por algo más grande que nosotros mismos. Carlo, con su profunda devoción por la Eucaristía, a la que llamaba su autopista al cielo, nos recordó que la presencia de Cristo está siempre a nuestro alcance, esperando ser descubierta y acogida. Su historia nos desafía a vivir con mayor autenticidad, a utilizar nuestros talentos, incluso los digitales, para difundir el bien y la verdad, y a buscar siempre la belleza de una vida centrada en los valores espirituales. Que su ejemplo nos inspire a todos a vivir con mayor fervor, a amar con más generosidad y a buscar la santidad en nuestro día a día, sin importar nuestra edad o nuestras circunstancias. Si esta historia de fe, profecía y amor te ha conmovido e inspirado tanto como a nosotros, te invitamos de corazón a suscribirte a nuestro canal. Así no te perderás más relatos extraordinarios que iluminan el espíritu y nos conectan con las profundas verdades de la existencia humana. Además, te animamos a ver otros videos
relacionados que profundizan en historias similares de fe y superación, donde personas comunes logran hazañas espirituales inusuales, transformando sus vidas y las de quienes les rodean. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos mensajes tan necesarios en nuestro mundo actual. Recuerda, la fe mueve montañas, y las palabras de un joven pueden cambiar el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje inspirador.